Muy bien, regresando. Entonces, el objetivo de este experimento del One Way ANOVA es probar cuál de estas dos es cierta. Si los tres tamaños de vehículo tienen la misma media o si hay al menos un par de grupos que fueran diferentes entre ellos o uno de ellos es diferente al resto. Eso es lo que vamos a probar. A través de una prueba que particiona la variación a través de sumas de cuadrados en una tabla similar a la que vamos a construir ocupando Minitab. Haciendo un resumen, tenemos tres niveles, tenemos tres observaciones para cada caso, para cada grupo, tenemos 9 observaciones en total en el experimento. Y queremos otra vez probar la hipótesis acerca de la igualdad de la media de los tres tipos o tamaños de vehículo. Ese es el objetivo del experimento. Lo que vamos a hacer es comparar otra vez las varianzas entre ellos partiendo del siguiente hecho. Si los grupos vienen de la misma población, la varianza entre ellos será pequeña y si fueran de diferentes poblaciones, la varianza entre estos grupos será grande o distinta. De tal forma que vamos a llegar, como en cualquier prueba de hipótesis, a un estadístico de prueba, F0. Este estadístico de prueba que vamos a conseguir a través de la media de cuadrados, que a su vez parten de la suma de cuadrados, va a tener el siguiente criterio de rechazo. Cuando la F0 o el estadístico de prueba resulta más grande que el valor crítico, ustedes recuerdan, este es el valor crítico, significa que estamos en capacidad de rechazar la hipótesis nula. Estos grados de libertad los vamos a poder extraer de la tabla de ANOVA que vamos a construir a través de Minitab. Por eso es que no vamos a consumir mucho tiempo explicando las fórmulas. Realmente vamos a enfocarnos en cómo hacerlo en Minitab, pero sobre todo cómo interpretarlo, es lo que más me interesa. Bueno, como pueden imaginarse, el primer paso es cargar los datos. Entonces, vamos a volver a nuestro ejemplo y vamos a empezar por nombrar tres columnas, cada una con el tamaño del vehículo: compact, mid-size y full size. Posteriormente requiero que carguen los valores de cada uno. En este caso la media de presión que recibe la cabeza en un choque. Estamos cargando cada uno de los tres valores que se midieron en cada uno de los tres vehículos para determinar si hay o no una diferencia entre ellos. Muy bien, entonces ahí tenemos los tres valores de cada grupo o de cada tratamiento. Otra vez recuerden que la variable independiente es el tamaño del vehículo. La variable respuesta es presión que recibe la cabeza y el objetivo es determinar si los tres son iguales o hay al menos uno que recibe una presión diferente. Perfecto, una vez cargados los valores nos vamos a ir a estadísticas, como pueden imaginarse, y tenemos que buscar el One Way ANOVA. Evidentemente está dentro de ANOVA, Analysis of Variance, y vamos a elegir el más básico de ellos, que es el One Way. One Way, otra vez, se refiere a one factor, un factor nada más. Muy bien. Posteriormente, Minitab te va a preguntar cómo tienes acomodados los datos, si tienes una columna para la response y otra para el factor. No es nuestro caso, de hecho, más bien los tenemos en columnas separadas. Lo que voy a requerir ahora es que elijan esta opción, Response Data in a Separate Column. Están separados los diferentes niveles. Y en Responses, cuando dan clic, se tendrían que ver sus valores. Selecciono los tres, le doy Select. Y también quiero que me presente un gráfico. Voy a activar, aparte del que ya viene por default, el boxplot de los datos. Una vez que ya elegiste los tres niveles y que ya elegiste el gráfico boxplot, le vas a dar OK. Y vean, incluso Minitab te da una ayuda de la hipótesis. Te dice, la null hypothesis es, todas las medias son iguales. Contra la alternativa, no todas las medias son iguales. O en otras palabras, hay al menos una diferente. Nos pone un resumen de la información, el factor
es el tamaño del coche con 3 niveles, sus valores son compact, mid-size y full size. Y abajo, lo más importante, nos pone la tabla de análisis of variance con la fuente, que es los tratamientos, el error y la total, los degrees of freedom, grados de libertad, la sum of squares, suma de cuadrados, la media de cuadrados o MS, el F0 o el test statistic y el p-value de la prueba. En esta práctica también vamos a obtener el valor crítico para saber cómo Minitab nos puede ayudar a calcular valores de diferentes distribuciones de probabilidad. Pero, si ustedes recuerdan, con el p-value es más que suficiente para llegar a una conclusión. Bueno, el F0 es 25.18. Si ustedes recuerdan, el objetivo es comparar contra un valor crítico y determinar si el F0 es mayor que ese valor crítico, rechazo la hipótesis nula. Ahora, ¿cómo saco ese valor crítico? Tendríamos que irnos, y fíjense la distribución de la tabla de ANOVA, F, tendríamos que irnos a una tabla de la distribución F para poder obtener ese valor, pero vamos a ocupar la calculadora de Minitab. ¿Cómo se hace eso? Para empezar, quiero que noten los grados de libertad del experimento. 2 para el factor, 6 para el error. Estos los vamos a requerir, 2,6. Me voy a ir a Calc, a la calculadora de Minitab, y vamos a irnos a la opción de Probability Distributions. Dado que quiero obtener un valor crítico o una F a través de un valor alfa o nivel de riesgo, como deben recordar, lo que queremos es una distribución F inversa. Selecciono tal, Inverse Cumulative Probability. Luego, de hecho quiero un solo valor, es un solo valor crítico. Importante, voy a elegir primero la distribución F, está por default la Z o normal, F, y me va a pedir, dame el valor del alfa o nivel de riesgo, pero escuchen lo siguiente. Minitab en su calculadora de probabilidades, en value me está pidiendo, en realidad, el complemento del alfa. El complemento del alfa. O si lo quieren ver, el nivel de confianza del experimento. Es decir, si el alfa es del 5%, el nivel de confianza sería 0.95. Grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Se refiere a los grados de libertad de los tratamientos y a los grados de libertad del error, respectivamente, que eran 2,6. Y listo. Me dice que la F de tablas, la F crítica, es 5.14. Si yo comparo, y voy acá arriba, la F0, 25.18, con la F crítica, que es 5.14, significa que rechazan la hipótesis nula, dado que la F0 es más grande, casi 5 veces, que el estadístico de las tablas o el valor crítico, de tal manera que la conclusión es, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Y si se les olvidó, pueden regresarse a la primera parte de Minitab, que decía la nula, all means are equal. Esto no es cierto, porque F0 fue más grande que F crítica. Y obviamente pueden darse cuenta que desde el principio lo sabíamos, porque vean el p-value, es menor que 0.05, es pequeño. Es decir, esta es una conclusión que refuerza lo que ya vimos con el valor crítico. El valor del P es 0.001, menor que 0.05, se rechaza la nula. Significa que no todas las medias son iguales, porque la verdadera resultó la alternativa. Not all means are equal. Y podrían decir, oye, ¿y entonces cuál es diferente? Una buena idea es irnos al box plot, que es aquí. Y si se fijan, podemos darnos cuenta que, en efecto, hay un tipo de coche, un tamaño de coche, el compact, que, perdón, pareciera, y digo pareciera porque finalmente son un gráfico, que tiene una presión media por encima de los otros dos grupos. Mid-size y full-size, de hecho, se parecen bastante. Pero el compact está por encima. Uno podría sospechar que la media diferente es la del compact. Pero no se trata de sospechar, se trata de dar conclusiones con confianza estadística
y basándose en algún tipo de prueba. Y es el siguiente punto. Ahora, y como ya en la clase alguien dijo, pues hay que hacer algún tipo de prueba individual, vamos a completar tal. Escuchen, solamente van a hacer pruebas de comparación cuando rechacen la nula. Si hubiéramos aceptado la nula, ya no tiene caso. ¿Por qué? Porque significaba que los tres tipos de auto o tamaño eran iguales, la media de presión es igual entre los tres. Eso hubiera sido si aceptáramos la hipótesis nula. Dado que aquí la rechazamos y que sabemos que al menos uno de estos tres es diferente a los demás, vamos a completar las pruebas de comparación. ¿En dónde las encontramos? De hecho, estaban en el mismo menú que hace rato. Me voy a ir a Stat, ANOVA, OneWay. Y hay un botón, si alguien lo notó, que dice Comparisons, pruebas de comparación. Le voy a dar aquí. Y voy a elegir una de las más sensibles, de las más precisas, que es la de Fisher. Tukey también lo es, de hecho las dos son robustas, pero Fisher es más efectiva para grupos pequeños. Voy a activar Fisher. El error rate es como el alfa, está en 5, está bien. Activo Fisher otra vez, perdón, Fisher, y le voy a dar OK. OK. Vean cómo se interpreta, incluso también Minitab te da una ayuda. Te pone primero pues todo el mismo resumen que ya hemos visto hace rato. Eh, y vean cómo te pone una prueba de Fisher para llegar a una conclusión.